Yo ayer estuve en contacto con un buen amigo, compañero de la maestría que trabaja para el gobierno de Colombia y que me facilitaba mucho material en video con respecto de los testimonios de los migrantes que estaban retornando. Y fíjense cómo este tema tan delicado, que debería ser abordado desde un punto de vista mucho más humano, y creo que algo de que lo conversábamos ayer con la senadora Clara López, que es un reto indiscutiblemente para los equipos que forman parte de las cancillerías, de los ministerios de exteriores de cada uno de los gobiernos, ahora con la presencia de Trump en la Casa Blanca en los Estados Unidos, es sobre el manejo de la política exterior de cada uno de los países, no tanto o no solo enfocado en los temas comerciales, sino también en los temas que tienen que ver con los seres humanos, que de fondo está este asunto de la migración. Que un país que además se ha construido a partir de la migración, como lo es los Estados Unidos, esté haciendo lo que está haciendo, creo que marca un hito importantísimo en la historia más reciente de la política global, ¿no? A nivel universal. Y ahora mismo yo me imagino que, e insisto, ¿no?, muchos de los equipos de exteriores de cada uno de los países estará pensando, estará trabajando sobre propuestas, sobre políticas que tienen que ver, no, insisto una vez más, no solamente con los asuntos relacionados al tema comercial, que les interesa y mucho a cada uno de los gobiernos, por las presiones que hay de todos los agentes que están detrás del manejo económico de un Estado, sino también por lo que sucede con la migración y este asunto tan importante y tan delicado que hemos visto durante estos días, una vez que la política migratoria con Trump está tomando unos matices bastante exagerados y violentos. Entonces, parte de esa violencia tiene que ver también con el lenguaje, ¿no? Y en sus discursos y en el uso de su lenguaje, Trump pretendió convencer a la comunidad internacional de que una vez que se desató este impasse con el presidente Petro de Colombia, de que la mayoría o casi la totalidad de los colombianos que eran enviados de vuelta a su país eran narcotraficantes, delincuentes o terroristas. Y a ese relato violento, a ese relato políticamente incorrecto de Trump, que no es el mismo Trump de la primera administración que tuvo, este es un Trump totalmente diferente, se subieron incluso actores políticos de la región que todo lo ven siempre a mediano y corto plazo, ¿no? Entonces se subieron a ese relato y lejos de ponerse en los zapatos de los connacionales, hablo específicamente en este caso, la nacionalidad colombiana, ¿no? He visto periodistas, políticos, artistas, actores, cantantes, influenciadores colombianos subirse en el relato de Trump, en lugar de ponerse no del lado de Petro o del discurso de su presidente, de Petro, sino del lado de sus connacionales, pues de los ciudadanos que estaban siendo devueltos a su país, encadenados como que si se tratara de esclavos del siglo XVIII, o como animales, o como delincuentes en estos tiempos. Entonces ayer, esos propios medios de comunicación que se subieron al relato y a la narrativa de los Estados Unidos de tratar como delincuentes a los migrantes que eran devueltos, fueron a recibirles a los ciudadanos que regresaban. Y era incluso en otras condiciones, regresando en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, del gobierno colombiano, viajando con dignidad.
sin que sus manos estén esposadas, sin que sus pies estén engrisetados, se les vio regresar de manera realmente indigna, con todas las condiciones que planteó Petro, con todas las condiciones que logró que se impongan Petro, ¿no? Que no regresen esposados o encadenados como delincuentes, pero aún así logrando aquello, era indigno la manera en la que regresaban estas personas, ¿no? Con sus zapatos sin cordones. Les habían quitado los cordones de los zapatos, únicamente con documentos. O sea, les cogieron en la calle, muchos de ellos yendo a trabajar, les agarraron, no pudieron ir a ver sus pertenencias, con la ropa que estaban. Había una persona que relató estar 4 o 5 días detenido, habiendo sido maltratado, habiendo sido incluso víctima de robo, porque en migración de los Estados Unidos y después de México les habían robado las pertenencias, las pocas cosas que lograron tener ahí en ese momento. Aún así, con todo lo que logró Petro y Colombia, las condiciones en las que regresaron estos ciudadanos fueron indignas. Y estas personas, hay un relato que es el que a mí más me golpeó, más me dolió, que era el de una madre que cargaba a su bebé, que relataba justamente esto que les estoy diciendo, ¿no? Me quitaron los cordones de los zapatos, me quitaron mis pertenencias, me dejaron solo con documentos y casi me roban la bebé. Pero se dan cuenta. Y eso les decían a los medios de comunicación que estuvieron ahí en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá, recibiendo a estos cientos, que probablemente serán miles en los próximos días, de ciudadanos que, por cierto, a Ecuador también ya están llegando, ¿no? Vuelos con compatriotas que son deportados de los Estados Unidos. Vamos a escuchar algunos de los testimonios como para que ustedes se den cuenta de lo que pasó con los ciudadanos colombianos y de lo que podría estar pasando también con nuestros compatriotas ahora mismo en Estados Unidos. ¿Cómo fue el trato que recibiste? Maltrato, nos robaron, nos humillaron, de todas cosas. Allá que pasó. No quiero volver más allá. No tengo más nada que hacer en otro país que aquí en Colombia. Me robaron en Inmigración México. En Estados Unidos nos maltrataron. No, mejor dicho, ni comida, nada. Mal. ¿Qué mensaje le das entonces al país? Que mejor traten de hacer las cosas aquí en Colombia y que se queden aquí en Colombia, que en otro país no hay nada que buscar. Y que los coyotes lo que hacen es robarle la plata a uno. Tenemos otrito más. Ya vamos a cargar otro testimonio más como para que ustedes vayan escuchando y vayamos reflexionando juntos sobre esto antes de pasar a los temas que tienen que ver más con Ecuador, ¿no? Y claro, otro de los relatos fue que quien terminó cediendo frente a las amenazas fue Petro, ¿no? Esa fue otra de las tantas mentiras. Y esto es interesante porque lo que sucedió en este fin de semana es lo que han hecho con Ecuador durante los últimos 7, 8, 10 años, ¿no? Que es repetir constantemente determinadas teorías hasta convertirlas en realidad, que uno cuando se sube a un taxi, por ejemplo, se encuentra con que el conductor del taxi le repite esas mentiras permanentemente, o cualquier persona, ¿no? Con respecto de el tema de Venezuela, Maduro, los 70,000 millones y esas cosas así. Es lo mismo. En este fin de semana hicieron exactamente lo mismo. Entonces fue que, claro, además, estas personas que en años anteriores nos decían que, por ejemplo, la economía no hay que ideologizar. Un tema tan humano como el de la migración, terminan ideologizándolo y creyendo que ponerte del lado de los Estados Unidos es estar del lado correcto. Y bueno, a Petro le han dicho de todo, le han tratado de la peor manera, propios y extraños, porque además ecuatorianos, argentinos, panameños, peruanos, todos, nos metemos a hablar de un asunto que tiene que ver con, en este caso, un impasse entre Colombia y Estados Unidos, sin tomar en cuenta de que en algún momento eso te va a pasar a ti también con tus compatriotas. Entonces, Trump le amenaza a Petro con subirle 50% los aranceles y no sé qué. Y ese impacto
lo iban a terminar pagando sus propios ciudadanos, me refiero a los estadounidenses, porque estamos a poquito menos de un mes de San Valentín y el principal exportador de rosas de los Estados Unidos, adivinen quién es Colombia. Entonces ibas a grabar con 50% más de aranceles a las rosas colombianas, ibas a terminar pagando por un ramo de flores no sé cuánto, $300. El 27% del café que consumen los de Estados Unidos, adivinen de dónde es. De Colombia. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que ibas a terminar pagando por un frasco de café que ahora cuesta, qué sé yo, $10. Probablemente después, no sé cuánto, $25, $30. Así que iba a encarecer también el tema de introducir todos esos productos en el mercado estadounidense y que eso iba a significar un impacto en los productores o en los exportadores colombianos, indudable, pero ibas a encarecer también la vida y los costos de la gente para la que tú estás gobernando. Entonces, no es tan sencillo como eso, porque además después Petro le dice, ojo que yo también tengo acá 15,000 gringos indocumentados que puedo coger, subirlos a un avión y mandártelos de vuelta, ¿no? Y también te puedo grabar con aranceles los productos con los que tú me invades del mercado en Colombia, porque Colombia tiene a los Estados Unidos como principal socio comercial, lo mismo que pasa actualmente con el Ecuador. A diferencia de otros países de la región que han visto más bien en el mercado chino, un mercado de 1.500 millones de consumidores o habitantes, a su principal socio comercial. Y evidentemente que ahí debe haber un desequilibrio en la balanza, o sea, deben ser muchas más cosas que los Estados Unidos envían a Colombia que productos que Colombia envía a los Estados Unidos, a pesar de ser su principal socio comercial. Entonces, no es tan sencillo como decir, ay, Trump le doblegó a Petro cedió a las presiones de Trump. No es tan fácil como eso, pero de verdad que acá, en serio, los medios de comunicación, los analistas, los tuiteros, los influenciadores, con tal de quedar bien con el establishment, son capaces de decir cualquier tontería, y creo que eso también tiene mucho que ver con la nula capacidad que tenemos los ciudadanos de discernir. No todos, por supuesto, pero hay una gran cantidad de ciudadanos en este país que se tragan la primera rueda de molino que les llega a través del WhatsApp convertida en una fake news. Y así han ganado las últimas 2 elecciones en este país. Y así pretenden, por ejemplo, entre otras cosas, desestabilizar a gobiernos legítima y democráticamente elegidos, como el gobierno de Petro en Colombia. Les guste o no les guste, es el presidente que eligieron. Que es lo mismo que yo les he dicho acá N cantidad de veces cuando hablábamos de los temas de Lazo, y hoy que hablamos con Noboa, de los temas que tienen que ver con Noboa. Es el presidente que eligió la mayoría en este país. Y al resto, que sí nos consideramos y que somos democráticos, sí somos democráticos, tenemos que aceptar el resultado y aguantarnos hasta que en algún momento el camino que decida tomar este país sea otro. Pero mientras tanto, ¿qué nos queda? Vamos con el último testimonio. ¿Cómo fue el trato desde el principio? No, terrible. O sea, la comida con mi bebé, casi me robaron en México, me robaron todos los documentos, el celular, casi se robaron a mi bebé. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y cómo hiciste con el niño? 8 días. No, él no ha comido, él está en desnutrición. Allá lo llevé al médico y él está en desnutrición. Él no ha comido en todos estos días, no ha comido. ¿Qué mensaje le das al país ahora que estás acá? Que no se vayan. No se vayan porque los están deportando a todos, o sea, no los van a soltar al siguiente día, sino allá hay personas que llevan un mes, hay gente desaparecida. No, que no se vayan, y ya hay ejército, ya mandaron soldados a las fronteras, los ponen en el asilo, pero no los sueltan, allá los dejan. Nos dieron prioridad porque pues traemos a los bebés, pero duré 8 días allá o sea, sin comer bien, los tratos eran horribles, nos levantaban, mejor dicho, como si fuéramos
lo peor del mundo. Vale, gracias. Eso era lo que estaban haciéndoles a los ciudadanos, no solo colombianos, también brasileños, también ecuatorianos, también venezolanos, en los Estados Unidos, en todas estas redadas que está montando el régimen de Trump para devolver a los migrantes a sus países, tratándoles como que si fueran delincuentes. Y este relato me parece a mí que es el más doloroso y el más terrible de todos, ¿no? Muy gráfico además, lo que dice esta señora cargando a su bebé en brazos. Y yo quiero atarlo con un hecho que ocurrió ayer acá en el país y con lo que estamos viviendo, con lo que vamos a vivir de aquí hasta el 9 de febrero y con lo que hemos vivido políticamente en los últimos años en el Ecuador, en donde el asunto relacionado con Venezuela, con el régimen de Maduro, ha cobrado tanta importancia y se ha convertido en un tema recurrente en cada una de las elecciones y en cada una de las definiciones políticas que hay en este país. No ha habido elección en los últimos años. Quizás las que más en mente tengamos son las del 2017, donde también el tema Venezuela cobró relevancia, a pesar de que ahí ganó Alianza País, y después ya todos ustedes saben todo el proceso de traición liderado por Lenín Moreno, este sujeto impresentable que tuvimos como presidente durante 4 años. Lo vivimos con mucha más intensidad en el 2021, donde los ciudadanos venezolanos incluso fueron utilizados dramáticamente como material de campaña. Ustedes recuerdan que en esa campaña circulaban muchas fotos, muchos videos de ciudadanos venezolanos en las esquinas, en los semáforos, portando unos letreros, ¿no? De vota bien, si no quieres convertirte en Venezuela, etcétera. 2023 no fue distinto y hoy estamos 2025 nuevamente con los sectores de la derecha y extrema derecha de este país recurriendo nuevamente a este tema que ya se volvió en una suerte de tema cliché, pero que evidentemente y aparentemente ellos creen que les sigue dando o les va a dar réditos políticos. Y yo quiero partir diciéndoles a ustedes algo que probablemente pueda resultarles una obviedad, pero los ecuatorianos, los 13 millones de electores que vamos a ir, 13 millones y un poquito más, me disculpan si no preciso la cifra, pero somos 13 millones y pico de electores. Y los 18 millones de ecuatorianos. Estamos preocupados de las condiciones de la realidad y del destino del Ecuador, que es el que se va a decidir el 9 de febrero. Venezuela ya decidió en sus elecciones del año pasado. Y por muy doloroso que esto sea, capaz a muchos de ustedes no les va a gustar lo que voy a decir, pero el destino de cada pueblo, de cada país, depende de sus ciudadanos y de sus habitantes y sus electores. Venezuela, que resuelva sus problemas, allá. Los venezolanos tienen que resolver sus problemas. Lo que hemos visto en los últimos años es un intento de intromisión, a ratos hasta medio grosero, de parte de ciertos actores de la comunidad internacional, que poco y nada han ayudado a que los venezolanos resuelvan sus conflictos. Y esos conflictos además tienen que resolverse por vías democráticas. Pero les insisto, los venezolanos ya fueron a las urnas el año pasado. Entonces los venezolanos que resuelvan sus problemas allá en Venezuela. Los problemas electorales, el destino de su país a través de procesos, insisto, democráticos, plebiscitarios, en fin. Y nosotros, el próximo 9 de febrero, vamos a ir todos los que portamos la cédula de identidad y de nacionalidad ecuatoriana a decidir el destino del Ecuador. No vamos a decidir el destino de Venezuela. Decidiendo el destino del Ecuador, sí podemos influir, por supuesto,
en el destino no solo de los 18 millones de ecuatorianos, sino de todas y cada una de las personas que habitan y que viven en este país, incluidos, por supuesto, los hermanos venezolanos que forman parte de una de las comunidades extranjeras más grandes de este país y que han tenido que soportar, por cierto, de grupos que les utilizan políticamente comportamientos xenófobos, racistas, clasistas, durante todo este tiempo, pero los han utilizado políticamente, como en la campaña del 2021, cuando ustedes recordarán muy bien cómo aparecían esas fotos y esos videos de ciudadanos en cada uno de los semáforos y esquinas de este país portando carteles, llamando a votar por Lazo. A esos venezolanos que les desprecian, que les resisten, que en algunos casos hasta les acusan de delincuentes, los utilizaron como material de campaña electoral. Y hoy están y estamos viviendo exactamente lo mismo. Entonces, el destino de los ecuatorianos en nuestras manos. Y lo que vayamos a decir los ecuatorianos que influya para elegir gobierno en el Ecuador. Si en algún momento este país pretendió convertirse en un estado similar a otro o parecido a otro, creo que oportunidades hubo y se tuvo innumerables, pero no pasó. Y no pasó porque tanto es el miedo que le meten a la gente de que si votas por tal candidato te vas a convertir en Venezuela. Tal es así que no pasó, que al movimiento político que le acusan de eso, gobernó este país 10 años, y en esos 10 años el Ecuador experimentó algo que no había experimentado en mucho tiempo durante estos últimos 45 años de retorno a la democracia, que es tener un modelo de desarrollo, de crecimiento económico, de reducción del desempleo, de la pobreza, que son además asuntos y problemas que hoy están experimentando un repunte. Ayer revisábamos con ustedes algunas de las cifras, ¿no? El número de ecuatorianos entre la informalidad y el desempleo supera los 5.7 millones. En este país, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo formal. Apenas 3. ¿Qué pasa con los otros 7 de cada 10 ecuatorianos que tienen que salir a buscarse alguna oportunidad todos los días para poder llevar un pan a su casa y para poder alimentar a sus hijos, para poder educar a sus hijos, para poder pagar un tratamiento médico tan costoso? Ustedes escuchaban cuánto cuesta, por ejemplo, la diálisis para los pacientes con problemas renales. Le escuchaban a Cristina Freire el otro día. Es una millonada. ¿Y qué hacen esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un sueldo fijo cada mes? ¿Qué hacemos con estos niveles de pobreza que tenemos hoy en 2025? Que además los especialistas en temas económicos nos repiten siempre, hay que compararse con un año antes de la pandemia, no compararte con el peor año en la historia que ha tenido este país, pero resulta que ahora en el 2025 estamos peor que en el 2020. Superamos los niveles de pobreza que llegamos a tener en el año de la pandemia, cuando nos encerraron, ¿se acuerdan? 3 meses metidos en la casa, que se perdieron miles y miles de plazas de empleo. Hoy que tenemos libertad, porque además nos venden el cuento de la famosa libertad. Hoy que tenemos libertad, estamos perdiendo más plazas de empleo, estamos decreciendo económicamente y estamos pasándola igual o peor que en el año de la pandemia, pero nos quieren vender una realidad totalmente diferente, eso sí, con una millonaria pauta publicitaria que nos invade televisión, radio, internet. No hay lugar en donde usted entre a través del celular, de la computadora, de la tablet o de la televisión, en donde no le aparezca un cartón. Un cartón. Antes por lo menos te daban una funda de harina de Quaker o fajos de billetes, entregaba el papá de Novoa antes en las campañas. Ahora te dan un cartón y te contentas con el cartón.
Y ayer convocaron a cientos de miles de ciudadanos venezolanos a un mitin político del candidato Noboa, al que asistió un ciudadano más venezolano como los tantos que hubo en la Plaza Grande, que no es el que está gobernando Venezuela y que ayer le dijo al Ecuador y al mundo que había suscrito no sé cuántos acuerdos con Noboa. Alguien que no gobierna. Ayer el gobierno de Ecuador montó un show para suscribir documentos con un ciudadano como ustedes o como yo, que no gobierna. Y para eso llevaron a cientos de miles de ciudadanos venezolanos que estuvieron alrededor de la Plaza Grande. Muchos de ellos migrantes. No muchos de ellos, todos ellos migrantes. Están en condición de migrantes en el Ecuador. Apoyando a dos actores políticos, Noboa y González Urrutia, que buscan el respaldo permanente y la complacencia permanente de Trump y de los Estados Unidos. Y los que estaban afuera del Carondelet ayer, migrantes venezolanos. Hoy amanecemos con la noticia de que Donald Trump decidió revocar la extensión del alivio migratorio a venezolanos en Estados Unidos, ¿saben? El diario The New York Times señaló que el gobierno de Donald Trump le revocará el permiso a más de 600,000 venezolanos que ya se encontraban en los Estados Unidos. En la primera semana de su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar una extensión del blindaje antideportación que el anterior presidente Joe Biden había otorgado a más de 600,000 venezolanos que ya se encontraban en ese país. De acuerdo a The New York Times, la orden fue dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y todavía no se ha hecho pública. En el documento se anula la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal, decidida el pasado 10 de enero para más de 600,000 venezolanos, lo que significa que pasan a ser susceptibles de deportación. ¿Qué tal que algún rato Noboa decida seguir los pasos de Trump? Les pregunto a todos los ciudadanos que ayer fueron a aplaudir, a saludar, a felicitar a Noboa por recibir a González. Porque como creen que todo lo que hace los Estados Unidos, y en este caso Trump, está bien, digo, capaz y en algún momento se les ocurre empezar a hacer exactamente lo mismo, porque les fastidia el hecho de que estos ciudadanos venezolanos estén en el país. Los utilizan políticamente siempre, eso sí, como en el 2021, ahora. Pero no les complace, que lo tengan muy claro.